Buenas tardes, querida comunidad. Para nuestra oración de hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muchas veces escuchamos esta expresión de Jesús: el que tenga oídos, que oiga, una manera de incentivar a prestar atención, algo que es importante. Pero también es verdad que en este tiempo del Adviento, los evangelios nos traen expresiones muy terminantes en labios de Jesús, en labios incluso de Juan el Bautista, lo escuchamos el domingo pasado. Y estoy pensando en este caso en estas cosas que está diciendo Jesús frente a la multitud. Decirle a la multitud que no ha nacido nadie, ningún varón más grande que Juan el Bautista, es muy significativo porque el pueblo de Israel tiene, como sabemos, una adhesión muy profunda a su pertenencia, eh, representada, yo diría, en Abraham. Abraham es el padre en la fe. Y en el Antiguo Testamento aparecen muchas veces juntos Abraham, Isaac y Jacob como los fundamentos del pueblo de Israel y de la historia. Aparecen grandes profetas: Isaías, Jeremías, Elías, a quien Jesús menciona hoy, casi como para verificarnos aquello que el domingo uno podía imaginar cuando veía al Bautista en el mismo lugar en el que Elías fue arrebatado, en el lugar donde se esperaba que volviera, y vestido como Elías. Entonces, Jesús parece ahora eh, reafirmar esta realidad: este es el Elías que tenía que venir. Con todo lo que sabemos de Juan el Bautista, con todo lo que celebramos de Juan el Bautista, nuestro patrono, que tiene que ver con la autenticidad de su vida, con la coherencia de su vida, con la austeridad con la que vivía en el desierto, vestido de esa manera, comiendo langostas y miel silvestre, la claridad de su mensaje, la valentía frente a las autoridades políticas y religiosas, la capacidad de decir las cosas como son, y no escaparle o no querer esquivar las consecuencias de sus palabras. Seguramente hubiera podido disimular algo y evitarse la cárcel y la muerte, pero no es ese Juan el Bautista. Sin embargo, bueno, con todo esto que uno quiere, que reconoce y celebra, que son cosas evidentemente del reino, porque Jesús está hablando de un Juan el Bautista que es todavía anterior a la llegada, uno diría, más clara del reino, que es la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Todas estas cosas buenas del Bautista son poco comparadas con aquel que ya pertenece al reino. Esto habla de nuestra dignidad, de la grandeza de nuestro bautismo y de la dignidad de cualquier persona que ha ingresado en el reino, ¿no? El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Otra expresión también fuerte en este pasaje es el de la violencia, ¿no? Jesús había hablado muchas veces con los discípulos de que iban a ser perseguidos, que iban a tener que eh, soportar muchas cosas a raíz del anuncio del Evangelio. Ahora habla directamente de cómo el Evangelio es combatido con violencia. Lo va a padecer Juan el Bautista, lo va a padecer Jesús, lo van a padecer después los discípulos. Por eso esto de la valentía, y ahora por ahí hay un jueguito de palabras, pero también hay que ser violento en el buen sentido de la palabra para ingresar al reino, para ser parte del reino. Hay que ser violento en el sentido de- del propio combate, la tarea que uno tiene por delante de conversión, de la propia conversión. Y siempre me da cierto consuelo la expresión de San Pablo: a veces hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Esto es, no sucede. Tenemos tendencias, costumbres, prácticas, etcétera, cosas que ya están tan arraigadas en el corazón que se oponen al Evangelio. Entonces ahí tenemos que ser violentos de algún modo con nosotros mismos, ¿no? Eh,
y creo que es algo lindo para pedir en este tiempo. Estamos precisamente haciendo un proceso de conversión, de camino hacia hacia la Navidad, y podemos pedirle a nuestro patrono que nos dé esa fortaleza, esa coherencia de vida, que nos haga, si bien ya somos parte del reino, como digo, hemos sido bautizados, se nos ha invitado a entrar, hay que dejar que ese reino vaya como tomando cada vez más el poder en nuestro corazón y en nuestra vida. Podemos pedirle hoy a, a nuestro patrono que nos regale esto, ¿no? La valentía para enfrentar todo aquello que se oponga al Evangelio, para enfrentarlo a cualquier precio, yo diría, casi como jugarnos la propia vida en este gran desafío que es seguir a Jesús, que es ser parte de su reino. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.